esto es para YouTube. Mi gente, aquí estamos con Jesús de Mirka y me va a convencer del sistema de lijado que tiene Mirka, que es el 1, 2, 3, 4. Correcto. Saltó el cacharro ese. Vale, no pasa nada. Eso. Venga, sistema de 4 pasos de Mirka. En 4 pasos hacemos todo el proceso del repintado, de reparación, ¿vale? Este sistema de malla tiene 100% de aspiración, ¿vale? Y el formato de corte de este disco, que tiene una granulación especial, por eso va en pasos y no por granos, nos permite hacer el mismo trabajo que haríamos con 7-8 granos, pero reducirlo a 4 y trabajando más fino y trabajando sin polvo. Menos estocaje para el taller. Menos estocaje para el taller. Para el distribuidor, ¿eh? Mejor para el distribuidor, mejor acabado el vehículo en la terminación, ahorramos material de cubrición y sobre todo solo por nuestra salud ya interesa porque estamos trabajando sin polvo, sin respirar todos los productos químicos que conllevan masilla, aparejo, etc. Y esta veo que no es micro perforada. Esa, también tenemos el mismo. Tenemos la versión malla, versión micro perforada exactamente igual, le ponemos una almohadilla de 5 milímetros y conseguimos el mismo efecto. A mí honestamente, ya para el acabado final me gusta más esto, pero es un tema personal de cada uno, por eso tenemos dos acabados en el paso 4, porque hay a quien le gusta ese y hay a quien le gusta la versión de malla. Esto es para los que se estén preguntando, ¿equivale a algún grano en concreto o una media entre, por ejemplo, esta a lo mejor me dices, esto es entre un 100 y 120? Correcto, el paso 1 digamos que abarcan tramos, no es que sea un grano concreto o varios, abarca tramos. El paso 1 abarca lo que haríamos desde el grano 80 hasta el grano 150, imagínate que todos los granos que hay ahí en medio, 80, 100, 120, 150, estuvieran metidos aquí, ¿vale? El paso 2 abarca el siguiente tramo, el paso ¿Qué sería, para que la gente lo tenga un poco desde el 180 hasta un 240, más o menos, ¿vale? Repetimos para la gente. Vale, 80 hasta 150, el tramo 1, el paso 2 abarca el tramo desde lo que sería 180 hasta el 240, el paso 3 abarca el tramo desde lo que sería un 280 hasta un 400, y el paso 4 abarca desde el tramo de lo que sería un 500, 600, casi 800, sin ser 800. Pues entonces, para que nos pongamos en contexto, pongo masilla, empiezo a lijar la masilla y la afino con esto para tirarle ya el primer. Correcto. ¿Okay? La imprimación alto espesor o la imprimación de secado por luz ultravioleta. La vamos a lijar con el número 3. Correcto. ¿Okay? La lijamos, la cortamos, la dejamos nivelada y ya después la afinamos para ser pintada con el número 4. Todos los colores, silver, metálico. Podemos acabar un plata perfectamente con el paso 4 y tirarle color, no hay ningún tipo de problema. Ok, pues ahora lo que vamos a ver es cómo llegan a funcionar. A mí sinceramente el sistema de malla para lo que es la masilla, yo se lo he explicado a él, me encanta, o sea, esto es inagotable, parece que la lija es eterna. Puede ser que se desgaste más porque nos pongamos a lijar una masilla que no esté seca, que no esté seca completamente, correcto. Que por su uso, o sea, su uso es eterno, prácticamente. Sí que yo, por ejemplo, no sé si él está de acuerdo, yo estas lijas no lo sé, te pregunto. ¿Están preparadas para lijarse con un taco? ¿Para taquear con ella o tendríamos que usar la versión taco? No, a ver, tenemos la versión taco, ¿vale? Pero si tenemos el taco de mano redondo, el redondeado, ¿vale? Podemos ponerlo en el sentido en el que va los hilos de la malla y podemos doblarlo en este sentido y entonces podemos hacer el taqueo. Vale. Siempre en el mismo sentido que vayan los hilos, no en contra, ¿vale? Porque si no lo que estamos provocando es que salte el grano. Si lo ponemos en contra, pero lo podemos usar por lo con el tanto, taco aquí de si mano. lo podéis ver, no sé si se aprecia, van en línea, pues taquearíamos de esta manera. Después también es aconsejable, según tengo yo entendido, cuando taqueemos con un grano en concreto, después pasarlo a máquina. Sí, pero no podríamos, si taqueamos con el 1, ¿pasaríamos directamente con el 2 o tendríamos que lijar con rotorbital? No, con nuestro sistema, como deja menos profundidad de raya, podemos taquear a mano o a máquina con el paso 1 y luego a continuación pasar el paso 2 en redondo directamente. No nos vemos obligados, como con otros sistemas de lijado, a que como dejamos la clavada de la raya cuando taqueamos, nos vemos obligados a repetir ese paso en el mismo grano en redondo con la máquina. Aquí no, aquí podemos saltar al siguiente. A mí siempre me ha encantado estas lijas para lo que es la masilla, o sea, lo que son los bondos, como lo queramos llamar, depende del país donde estemos. El cemento inclusive en algunos sitios. El cemento, el rocador.
Pero sí que ya para lo que es el acabado final siempre me ha gustado el papel. Por eso ahora esto nuevo que han introducido, pues sí me llama bastante la atención. Yo el primer o la imprimación alto espesor ya empezaba siempre a lijar con papel, pues debido a que para mí esto es una lija que tiene un corte muy bueno y muchas veces a mí me gustaba acabar con esto. Y en este caso, pues mira, eso ya que habéis ganado. Así es que ahora ahí tenemos algunas piezas, algunas cositas, no vamos a lijar, esto es dentro de una cabina y lo que está afuera es un área especial, profesionalizado para lijar, para dar primer, que muchos decís, ¿están lijando en una cabina de pintura? No, señores, es un cuarto profesional con aspiración donde se elija. Que se pudiese pintar ahí, sí, pero nosotros tenemos este área para pintar y aquel está destinado para eso. Así es que sin nada más, vamos al lío. Venga, va, ya estamos ready. ¿Empiezo? Sí. Venga. Vamos a hacer un ejemplo. Oye, he visto ahí qué tiene que ser. Eso no lo hemos dicho ahí en el vídeo, ¿no? Hemos dicho, bueno, no lo hemos dicho. Esto es mi máquina, mi lijadora de órbita 8. Muy importante usar el paso 1 y el paso 2 junto con la órbita. Por 8, ¿por qué? Pues porque influye en el sistema de lijado, en el sistema de corte, ¿vale? Entonces, vale, vamos a abrir el parche órbita 8, paso 1, ¿vale? Como vemos aquí hay varias capas en el capó. No hace polvo, ¿eh? No hace nada de polvo, nada de polvo. Mucha gente dice, oye, es que no lija esa lija, porque no bebe el polvo. Claro, es que te puede llevar a engaño porque el hecho de no ver polvo no significa que no esté lijando, significa que estamos aspirando el 100%. Como ves en esta pieza hay varias capas de pintura aplicadas y las estamos limpiando con cierta facilidad para llevar tanto como lleva, ¿vale? Vale, voy a abrir aquí un poquito más y suficiente para la prueba. También ahora vamos a ver que el disco no se quema por tocar la chapa, que eso muchas veces... Para. ¿Vale? Joder, ahora ya está. Vale, Va. muchas veces lo que suele pasar es que el disco toca la chapa y se quema, ¿vale? Pues como puedes comprobar, el disco está exactamente igual, ¿vale? Aquí sigue habiendo grano y funciona. Y no hemos embozado ni nada, ¿vale? Y hemos abierto un parchecillo en condiciones, ¿vale? Ahora, ¿qué haríamos? Fíjate que hay una muy buena transición, porque el sistema de corte de este disco no genera escalón, hay muy buena transición pese a la cantidad de capas que hay, no hay un escalón que digamos abultado. Y sobre esta terminación, cuando ya lo tenemos todo abierto, vamos a hacer el paso 2, vamos a pasar el paso 2, ¿vale? Sí. Paso 2, ¿vale? Intenta ponerte más aquí. Ahí. Paso 2, para afinar el borde de toda la apertura del parche que hemos hecho, ¿vale? Vale, otra de las cosas que se suele decir es que me deja marcas. Perdona, no hay marcas. No hay ningún tipo de marca. No hay escalón, no hay marca, tenemos un acabado fino. Y lo estamos haciendo con órbita 8. Estamos usando una órbita grande y aún así no quedan marcas. Con lo cual ganamos rendimiento en el lijado porque nos cuesta menos abrir el parche, pero tenemos un acabado fino. Bueno. Ahora podríamos, antes de que me cambie la lijadora, podríamos quitar esto, o sea, hacer un... Fijaros esto como aquí como está. ¿Vale? ¿Veis esas rayadas? Vamos a ver, mirar aquí esto como está, o sea, que es increíble. Aquí. Y vamos a ver cómo con el sistema... Paso ¿Con la 2. 2 ya la despesarías directamente? ¿Sí? Sí.
Joder, a ver ahí. ¿Veis aquí todas las rayas? Increíble, tío. ¿Vale? Y el disco sigue funcionando, porque no se emboza. Como no se emboza, gano durabilidad. Wow. ¿Vale? Esto es una combinación de la órbita más los granos. O sea, la órbita Correcto. también 8 también influye Claro. en esa velocidad de corte, en esa Claro, rapidez, ¿no? este sistema de lijado, conforme está concebido, conforme está diseñado, nosotros fabricamos en Mirka tanto el sistema de lijado, las lijas, como las máquinas. Entonces lo fabricamos todo acorde. Fabricamos el cómo corta el disco con acorde a cómo se mueve la máquina y cómo tiene que oscilar. Y con eso pues conseguimos este resultado, con la combinación de las dos cosas. Es un sistema de trabajo, no es una lija o una máquina, es un sistema de trabajo. Ahora hemos ya colocado la masilla en el parche, tanto en el parche que habíamos abierto como en el que ya estaba abajo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a lijar órbita 8, paso 1. Vale, vamos allá. A ver si llame la órbita ahora. Pero la lija, mira, perfecta. La lija igual, órbita 8. Y a ver el paso que se vea que es el paso 1. Vale. Y da la vuelta. Paso. Y el paso 1. Perfecto. Venga. Ahora, cuando ya hemos comido, hemos desbastado toda la masilla, vamos a coger el paso 2, también con la órbita 8, y vamos a hacer el afinado. ¿Vale? Aquí hay dos tipos de aplicación de masilla sobre una superficie distinta. Aquí, como podéis ver, esto es el acabado profesional, o sea, en toda su totalidad. Aquí también, como podéis ver, exactamente igual, pero aquí ya si lo vemos, si nosotros encontramos esto en una reparación, mal asunto, ¿eh? Claro, esto es cuando abajo no se ha trabajado bien nuestro sistema o cualquier otro sistema, ¿vale? Que abajo quedan marcas, luego esas marcas no van a desaparecer, van a quedar arriba y luego tenemos que estar cargando de aparejo. Y así ni todo va a salir con el tiempo. Claro, si trabajamos con el sistema de Mirka, como ya trabajamos fino desde abajo, ya no quedan marcas desde la reparación previa, luego arriba nos facilita mucho la reparación. La masilla vuestra, ¿qué grano de lija solicitas para que la pongamos? ¿Cuál es el último grano de lija? Para la masilla, Para ponerla encima. Con para el ponerla paso encima 2, el paso 2. El paso 2. El paso 2 y tiramos masilla. Y tiramos masilla. Nunca en el paso 1, por favor. Nunca en el paso 1. Aunque Vale. el paso 1 queda bien, queda fino, pero nosotros aconsejamos hacer una afinadita y a continuación pasar el paso 2. Porque si no, fíjense lo que nos podría llegar a suceder. Esto es cuando la gente taquea y vuelve después a poner, o hay una lija inadecuada, una P40, una P80 devastadora, Correcto. arrasadora, Quedan marcas. y quedan esas marcas, o algunos que les meten la pulidora o la radial, el también. rotolín, etc. Efectivamente. ¿Vale? Y quedan estas cosas, ponen la masilla y dice, bueno,
tape las rayas. No, eso- Puedes meter el rotolino, puedes meter la radial si tienes que abrir, pero luego pásale el paso 2 de Mirka, límpiatelo y a continuación tira la masilla encima siempre del acabado 2. Perfecto. Y te evitarás todo eso. Vamos a hacer un ejemplo para ver el sistema ¿qué en grano? el primer. Voy. Venga, Órbita 5, paso 3. Para lijar la imprimación, ¿no? Para lijar el primer, la imprimación. ¿Vale? Vamos a lijar aquí. Vale. Ahora que a continuación, antes de pasar el paso 4, lo que haremos será limpiar la zona, ¿vale? Soplar, limpiar. Voy a coger un momento el... Soplamos. Un área de reparación, Aquí. recuerden, profesional. Pero- Cuando vean un cuadro que está por la zona donde estamos trabajando, nunca puede haber un cuadro eléctrico en la zona donde se pinta. O sea, eso ya os va a indicar que este área no es para pintar. Es para lo que estamos haciendo. ¿Vale? Ok. Venga. Y ahora a continuación, seguimos con órbita 5, paso 4. Y vamos a afinar todo el parche. O sea, como se llega a notar la diferencia de la malla al sistema ese. ¿Vale? Muy importante. O sea, en Como- este caso sí nos hubiera hecho falta conectar. Sí, en el último paso sí usamos este. Si usamos la malla recoge más, Vale. más polvo. Fijaros qué ¿vale? diferencia, ¿eh? Misma máquina, mismo todo y mirad. ¿Vale? Muy importante, el disco queda limpio, ¿vale? No se nos quedan las típicas piquetas puesto, ¿vale? Los típicos granitos. Y ahora vamos a limpiar la superficie. Vale. Y ahora Recuerden que esto es un capó experimental para hacer todas las pruebas y, bueno, ver los productos, llevarlos al límite. Entonces ahora imagínate, que esto es una cosa que a mí me gusta mucho hacer. Mira la transición, no hay marcas. En el acabado. Perfecto. Y este es el sistema de 4 pasos. Con 4 pasos hacemos todo el proceso de reparación. Hemos conocido el 1, 2, 3, 4, como ya habéis podido ver. Nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido, si lo habéis probado, cuál es vuestra opinión. Y ya sabéis, si quieren los productos, lo quieren probar, contacten con su distribuidor oficial de Mirka. Hasta otro vídeo más. Adiós. luego. Mira, me he puesto la mano. Adiós.